A ver, se acerca el 24 de marzo. Siempre hay actos, hay movilizaciones para recordar el 24 de marzo, como tantas otras fechas. La pregunta que me hago es si estas movilizaciones de alguna manera ayudan a tener una memoria un poco más larga, tener una memoria de 364 días y no de un solo día. La memoria de los argentinos, no me importa la de los demás, digo, me voy a comprimir en Argentina pensando también, por ejemplo, en qué pasó en 40 años después de la Guerra de Malvinas. Le pregunté a mucha gente, porque estuve haciendo unas entrevistas hace poco, le pregunté a mucha gente qué le parecía el accionar de la sociedad en estos 40 años y que de alguna manera se incorporase a la sociedad y ejerciese una especie de autocrítica. Pues se ve que nadie hizo una autocrítica, solamente uno de los 30 entrevistados dijo, bueno, yo me comí todos los amagues en la Guerra de Malvinas, le hice caso a Gómez Fuentes, creí que íbamos a ganar, pero solo uno, solo uno, y después fue crítico respecto de los olvidos a los que esta sociedad futbolera somete a las pérdidas o al salir segundo. Bueno, Diana Cordon, ¿estás por ahí? Estoy por acá, Quique, estoy por acá. Menos mal, así me sacás de este pantano. Escuchándote. Sí. Bueno, ¿qué reflexión podés hacer respecto de la memoria de los argentinos? Bueno, mira, aquí que yo pienso que es un tema muy polémico, ¿no? Sí. Te cuento que además en estos momentos yo estoy como muy tomada por toda la situación general. Ajá. Y bueno, voy a tener que ir a algunos lugares a participar en algunas actividades sobre el 24 de marzo y estoy pensando... Sí. en que en verdad me cuesta disociar el 24 de marzo de lo actual. Ajá. Y pensaba que, mira, vos viste que Hobsbawm dice que la memoria colectiva y la memoria histórica se va construyendo siempre alrededor de necesidades del presente. Ah, sí, es verdad. Sí. Bueno, y pensaba que más que nunca, pensaba que esto era así, porque pensaba que después de 2 años de pandemia, que no tuvimos marcha del 24, sí. Y con el mundo y la Argentina, ¿cómo están? Hay algunas cuestiones de la memoria que se resignifican de una manera diferente. A ver. Yo creo, acá ya por lo que te escuché, nosotros a veces discutimos. Sí. Bueno, yo creo que en la Argentina se ha construido mucha memoria. La verdad es que pienso que se ha construido muchísima memoria. Y el ejemplo que vos das de Malvinas sería, me parece justamente el ejemplo inverso, porque el tema de Malvinas es un tema que ha quedado completamente sepultado. No ha habido un gran debate sobre el tema Malvinas. Ajá. Y efectivamente a mí me parece que, por ejemplo, nosotros vemos muchísimas veteranos de Malvinas, ha habido muchísimos suicidios, es decir, ha habido una cantidad, precisamente porque fue un tema que quedó completamente sepultado. Ajá. En cambio, me parece que en el tema de la dictadura, yo creo que ha habido un trabajo de memoria muy, muy profundo. Que no es la Argentina futbolera o la Argentina que tuvimos el Mundial en medio de la dictadura. Sí. Y que éramos muy poquitos los que estábamos desesperados con ese mundial, sino que creo que ha calado muy profundamente el tema de la represión de la dictadura en la Argentina. Ahora, pregunto. Sí.
¿No será que como nos codeamos siempre con el mismo grupo, como estamos inmersos siempre en estas recordaciones, creemos que todo el mundo está recordando cosas de la dictadura militar y por ahí me da la sensación de que tenemos una mirada medio cortita respecto a eso y nos felicitamos entre nosotros porque seguimos recordando y porque hay memoria y porque esto no se repita, etcétera? ¿Cómo es? Mira, yo te digo que creo que vos tenés razón, que siempre hay un micromundo. Sí. ¿No es cierto? En el cual uno toma referencias y demás. Sí. Pero mira, Quique, tanto vos como yo, como mucha otra gente, vivimos también en el mundo real con la gente que por ahí no tiene militancia política, no tiene interés en la política en general. Sí, sí. Etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, yo creo que ha habido situaciones sobre las cuales ha habido muchísimo retroceso. Ajá. En ideas, digamos, en el campo social. Creo que ha habido muchísimo retroceso en una cantidad de hechos, pero sinceramente tengo la impresión de que el tema de la dictadura de alguna forma fue saldado por lo menos por enormes sectores, digamos, ¿no? Ok, sí. No lo considero un tema del micromundo en el que uno se puede mover, sí. Porque después creo que, suponete que hay otras cosas en las que yo por lo menos pienso que, qué sé yo, que ideas que podía en otra época haber de cambios en el mundo, de transformaciones profundas, etcétera, hoy aparece el posibilismo, en el mejor de los casos, digamos, claro, ¿no? Claro. Que ha penetrado todo el discurso neoliberal muy profundamente. Ahora, fíjate una cosa, cuando hablamos de memoria, casi siempre, casi automáticamente remitimos a la dictadura militar, a los 30.000 desaparecidos, al 24 de marzo, pero hay otras memorias. Ya mentaste recién lo de Malvinas, pero hay otras memorias respecto, no sé, a cosas muy cercanas que tampoco recordamos. Gobiernos enteros que han hecho pelota la economía de nuestro país y que después no los recordamos, los volvemos a votar inclusive. ¿Qué querés que yo te diga? Yo tengo las mismas preguntas que vos. Claro. Pero te digo algo, vos fíjate lo siguiente. Sí. Por ejemplo, tomemos una cuestión. A mí siempre me conmovió muchísimo, pero te estoy hablando desde que era joven. Sí. Las mujeres que en la primer parte del siglo XX, sí. Las feministas de la primer parte del siglo XX, ¿no? De las primeras 2-3 décadas, que han habido movimientos extraordinarios por salario en Inglaterra. Antes de la Revolución Rusa de febrero hubo una manifestación de mujeres, bueno, y siempre, hasta te digo que, por ejemplo, yo siempre hago un homenaje a Julieta Lanteri y a todas las mujeres argentinas que fueron pioneras. Bueno, probablemente de ellas se haya hablado muy poco. Pero cuando aparece el movimiento es el movimiento feminista contra el sistema patriarcal, etcétera, etcétera, en el que hay montones de deudas sociales que se empiezan a exigir. A mí me parece que ahí es un momento en que se resignifica o se recuperan historias. ¿Entendés? Claro, como decías al principio, también a la luz de lo que está sucediendo ahora. Claro, a mí me parece, por eso que el tema de la memoria para mí no es un tema lineal. Por ejemplo, yo hoy pensaba, justo ayer se firmó, yo no sé qué opinión tenés vos, pero yo la verdad que no estoy de acuerdo con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, está bien. Muy bien. Está bien. Ahora, esto pone en el recuerdo el endeudamiento y la estatización de la deuda privada que hizo la dictadura. Lo recuerdo. Entonces, a mí me parece que después se produce en el momento en que una situación nos demanda, ahí me parece que hay como una resignificación de lo histórico.
que no es un proceso lineal donde todo el tiempo nos acordamos. Ahora, si vos me decís, ¿por qué, qué sé yo, no sé, mucha gente, a veces yo pienso acá en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que hay un gobierno del macrismo desde hace un montón, y que no ha resuelto ninguno de los problemas. Bueno, yo pienso, por eso yo te decía que creo que es un momento muy difícil en el mundo, de enorme retroceso, ¿me entendés? Que un tipo como Milei saque los votos que saca y encima se llame libertario. Sí, fenómeno, un fenómeno. Sí. Un fenómeno. Ahora, a ver, volviendo al tema de la memoria, por decirlo, la memoria colectiva. Sí. Tenemos, por fuera de los acontecimientos que la movilizan, ¿tenemos algún recuerdo permanente para no meter la pata al menos 2 veces en el mismo pozo? ¿O la metemos justamente porque no recordamos? Yo creo que la metemos porque, sinceramente, yo creo que la metemos porque estamos sometidos. Es muy fuerte el bombardeo de ideas que operan. Ahí vamos, sí, ahí vamos. A mí me parece que es poderosísimo. Sí. Entonces, por eso a mí me parece que eso incide, porque hay como un fenómeno que es inevitable de cierto grado de alienación. Claro. Sí, aparte no hacen nada para evitar esa alienación, sino que la alimentan todo el tiempo. Pero totalmente. Sí. Yo creo que ese fenómeno de, digamos, te voy a dar un ejemplo. Porque yo a veces hay algunos temas que a mí me resultan especialmente sensibles. Sí. Te voy a dar un ejemplo. A ver. En el tema de la pandemia, sí. El tema de los derechos y libertades individuales fue un tema en el que hubo un bombardeo hasta que tengo que tener la libertad de decir que me quiero poner barbijo, no me quiero poner barbijo, como si eso fuera un ejercicio de la libertad. Y hubo un bombardeo de ideas, además acompañado de manifestaciones, pero digamos un bombardeo sistemático con ese tema, cuando uno puede pensar que los cuidados que todo el mundo tenía eran un ejercicio colectivo de la libertad. Pero la lectura que había era otra. Entonces, a mí me parece que, digamos, que pensar que somos poco autocríticos, etcétera. Yo creo que los procesos sociales tienen otras leyes. No me gusta usar la palabra leyes. No, está bien. Se entiende. Que se organizan de otra manera que la subjetividad individual y que inciden sobre nuestra subjetividad. Sí, claro. En ese momento también se comparaba la posibilidad de que todos los cuidados sean obligatorios y esto erizaba los cabellos de muchos que creían que de esa forma estaban vulnerando su derecho individual. Pero hay también un derecho, digamos, colectivo y hay un Estado para ordenar ese derecho colectivo. Exacto. Bueno. Pero ese derecho colectivo, que además es protector sobre cada uno de los sujetos simultáneamente, era planteado como un tema de coerción represiva, etcétera, digamos, ¿no? Cuando era una función que tenía que cumplir el Estado. Quiero decir, yo a lo que me refiero es a que nos demos cuenta o no, permanentemente, vos lo sabés mejor que yo, Quique, porque estás en ese medio. Entonces hay un bombardeo de ideas que nos penetran inevitablemente. Ahora, ¿por qué eso de inevitablemente? ¿Por qué no ¿qué es lo que nos falta para volver al albedrío? Que no necesita la palabra libre porque de por sí lo es. ¿Qué necesitamos? ¿Un proceso educativo? Bueno, la educación también está atada a los poderes de turno. Totalmente. Yo cuando se habla de la educación, sinceramente,
Yo creo que la educación está demandada por un determinado sistema también y tiene un carácter alienatorio muy fuerte, por fuera de que estoy de acuerdo en que todos los chicos tienen que poder ir a la escuela. Sí, señora, ¿no? Sí, señora. Pero esto, no es que... Ahora, esto que estamos peloteando, Diana, no nos deja ninguna salida. Si los medios y la educación están de alguna manera impidiendo el desarrollo del albedrío, ¿por qué lado lo vamos a solucionar? No tiene arreglo. Uy, Dios, lo que te dije. No sé, Quique, ¿sabés qué? Yo siempre pienso que hay que pelearla, y lo que te digo es que creo que hay momentos más oscuros y momentos más claros. Es verdad. En la vida de las sociedades, de los países y del mundo. Sí. Y este es un momento que para mí es muy difícil. Es muy difícil. Sí. Y creo que, digamos, y bueno, que uno... Yo siempre te decía que a vos, que me parece que mi generación, que vivió algunos otros momentos que vivíamos como que era posible cambiar. Eso. Y yo creo que a mí me queda eso como una marca, como una huella, y pienso que, digamos, que bueno, que es posible, que va a haber que pelearla muchísimo. Está bien, pero esos tiempos, por llamarlo de alguna manera, a vos te dan un punto de referencia. Digo, ¿qué queda para los pibes? ¿Qué hace? No tan pibes, digamos 38, 40 años. Vivieron siempre con de la cuarta al pértigo. Siempre. Sí, pero fíjate una cosa, que todavía, como vos me dirías, es muy minoritario, pero pensemos, por ejemplo, yo veo los jóvenes y no tan jóvenes como vos decís, que están preocupados por el tema del ambientalismo y la depredación. Eso es, sí, ¿no? Sí. Muy bien. Y que no lo miran solamente con ingenuidad, sino que miran también la actividad de los poderosos en relación a eso. Listo, sí. No se la agarran con solo con el de al lado que no cuidó la basura. Claro, sí. Esos grupos, por ejemplo, o todo lo que es el movimiento feminista, a mí me parece que son, ¿cómo te puedo decir? Yo los veo como esbozos, como si fueran fragmentos, pero como si todavía no fuera posible construir un proyecto de un todo. Entiendo. Incluso está argumentado, digamos, que el todo no va, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí me parece que incluso los pueblos originarios que también defienden sus derechos, entonces por ahora son todas parcialidades. Entiendo. No sé, tampoco quiero decírtelo como una certeza. Pero yo lo entiendo y lo comparto. Por ahí el planteo que yo hago es demasiado acuciante y en realidad la historia y los tiempos son distintos. Bueno, vos sabés que esto que decís, yo justamente estaba hace un rato preparando para que tengo que ir a una facultad el lunes, y uno de los temas que quería plantear era el tema de los tiempos, de reconocer que los tiempos históricos tienen se rigen por otras normas. Por otras normas y son otros tiempos, digamos, el tiempo de nuestra propia vida, digamos. Sí, señora, ¿no? Sí, señora, estoy de acuerdo. Qué sé yo, después lo que sí creo que ya yo no lo tengo, creo que vos no lo debés tener, y hay muchos que no tengo las certezas que tenía en otras épocas. No, me han dejado de interesar las certezas y las he cambiado por una bolsa de dudas. Bueno, estamos en eso. Yo también, por eso digo, porque si no, uno tiene un anhelo, un deseo, una esperanza, una expectativa, pero certeza ninguna. Bueno, pero al menos tengo la certeza de que te llamo y me contestás. Eso sí, que me encanta escucharte, además. Te mando beso grandote. Bueno, un beso muy grande. Gracias. Chau. La escuchaste a Diana Cordon. ¿Dónde la escuchaste? En El Desconcierto.